Antes de empezar, simplemente queríamos decir que por parte del Grupo del Vives y Malva Literatura estamos muy ilusionados de tener aquí con nosotros en Buenos Aires a Ana Juan y Mats Maika, Benjamín Lacombe y Sebastián Pérez. Ya como sabéis son artistas, grandes artistas con una trayectoria internacional muy potente y nos ha costado conseguir por sus agendas que lleguen aquí, por lo cual estamos de verdad muy agradecidos que se han hecho un hueco para estar aquí hoy. En el caso de Ana y Mats es la primera vez que están en Argentina, en Buenos Aires. En breve vamos a escuchar una presentación de su impresionante trayectoria y los proyectos que tienen en marcha. En el caso de Benjamín Lacombe y Sebastián, ya muchos de vosotros seguramente recordáis que vinieron hace unos años para presentar el libro Madama Butterfly. Hoy están aquí con nosotros para presentar su obra más reciente sobre el mito, la leyenda, la inolvidable Frida Kahlo. Espero que os disfrutéis. Buenos días a todos. Mi nombre es Ana Juan y en primer lugar quisiera agradecerles su presencia y la oportunidad que me dan de presentarles y compartir con ustedes una pequeña muestra de mi trabajo. Realicé mis estudios de Bellas Artes en Valencia, en España, pero a pesar de ello pues nunca soñé con ser artista. El mundo del arte con mayúsculas la verdad es que no me atraía, porque la visión que yo tenía del arte era de comunicación. Comunicación en su vertiente de impronta rápida, popular, accesible a todos a través de los medios. Y por lo tanto, aunque mi formación, para bien o para mal, no haya sido la de un ilustrador, desde un principio mi trabajo giró en torno a la ilustración. Empecé trabajando en periódicos, en revistas, editoriales, portadas de libros, carteles, campañas publicitarias e incluso pues, llegué a coquetear con el mundo de la ilustración infantil. Pero de todas las vertientes de mi trabajo, la parte más personal, la más íntima, se refugia en la ilustración literaria. Amo los libros y me gusta pensar en ellos como si de barcos se tratase. Barcos que sueñas y construyes en el astillero del estudio y que un día, pues de la mano de un capitán, abandona el puerto para comenzar diferentes travesías. Nunca sabes dónde te van a llevar estos barcos, porque una vez sueltan las amarras ya no hay nada que hacer, porque tú ya estás embarcado en ellos hasta el fin. Hay barcos que, como algunos libros, se hunden antes de salir del puerto. Y hay libros que, como algunos barcos, desaparecen en el mar del mercado y nadie los vuelve a ver. Aunque, bueno, en alguna ocasión reaparece en alguna librería de viejo antes de volver a desaparecer. Y estos son los famosos barcos fantasmas. Sin embargo, algunos libros despliegan sus velas y a pesar de las tormentas, marejadas, consiguen surcar los mares y hacerte visitar puertos desconocidos, lugares a los que nunca imaginaste llegar, cruzando océanos como hoy estamos haciendo. Voy a hablarles, o vamos a hablarles, de algunos de estos barcos aventureros. El amor semanal. Sé que eres tú
Oigo unos pasos y sé que eres tú, Un saludo mudo para buscarnos de nuevo y encontrarnos al final nuestro, compartiendo algo solo nuestro, solo nuestro. El ritual continúa. ¿Cómo está tu marido? ¿Y los niños? Hasta la semana que viene, mi amor. Amantes comenzó su libro en Japón. Fue un encargo de una editorial llamada Kodansha, que nos encargó un libro que tenía que comprender 11 historias de amor. 11 historias de amor narradas en 8 imágenes y en un principio sin ningún apoyo de texto. Este libro fue todo un ejercicio de síntesis y que dio como sucesión a una serie de amores frustrados, amores fieles, amores unívocos, porque cada historia de amor puede vivir unos segundos, unos días, incluso la eternidad en algunos casos. Cada historia siempre es única e irrepetible. Construir este barco llevó varios años. Y cuando la nave estaba lista para zarpar, la editorial japonesa decidió no publicarlo. Entonces, comencé a temer que ese era uno de esos barcos que estaba destinado a hundirse antes de dejar el puerto. Sin embargo, después de estar en diques secos durante mucho tiempo, consiguió hacerse a la mar. Y después de tantos años, Amantes sigue navegando tal y como lo soñó una vez. Demeter es un libro sobre un barco hecho libro. Basado en un fragmento de la novela de Bram Stoker, Drácula, seguimos la travesía del mercantil Demeter, desde Varna a Whitfield, el gran misterio de la desaparición de todos sus tripulantes, otro misterio del mar, y que el mar no devolvió. Pero el bergantín Demeter sigue navegando. Envió a Snow White lejos de allí, a un lugar donde estaba segura su belleza se marchitaría pronto. Mientras salía del que había sido su hogar, recordó la respuesta de las sirvientas cuando, de pequeña, insistía en saber qué había detrás del muro de la casa. Más allá de los muros, se encuentra el bosque donde viven las fieras. A veces, no pretendes nada. Simplemente que tu libro sea como un pequeño barquito de papel y que se mantenga a flote río abajo. Pero el río tiene corrientes imprevistas y sorpresas en cada recodo de su cauce. Snow White es una adaptación del cuento clásico de Blancanieves, una nave construida con madera de otras naves, donde se mantiene la trama argumental y los personajes de la historia por todos conocida. Sin embargo, en mi versión se habla de soledades y de la imposibilidad de algunas personas, especialmente mujeres, para conducir su propio destino. La mujer siempre estuvo bajo la tutela de una figura masculina, un padre, un hermano, un marido, pasando de unos a otros sin ninguna autonomía sobre su vida y quedando a la deriva cuando esta cadena de tutela se rompía. Estas circunstancias, por desgracia, no nos son ajenas en nuestros tiempos. Y embarcados en esta pequeña nave, abordamos otro barco y creamos una ficción para mostrar el proceso creativo de Snow White, donde recapitulamos los bocetos con sus luces y sus sombras, y se tituló La caja secreta de Snow White. Y se convirtió en un cuento dentro del cuento. Pero la aventura continuaba, y en colaboración con un equipo de investigación de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, desarrollamos una exposición titulada Ana Juan, dibujando al otro lado, donde los dibujos originales, realizados con técnicas tradicionales, toman una nueva dimensión a través de la tecnología. El proceso de trabajo fue arduo. Hubo que desarrollar todos los personajes,
de más elementos en 3D, recrear la mansión en su interior e incluso se creó una canción que una vez orquestada nos acompaña en todo momento. También se creó una aplicación del mismo nombre, Aranjuan dibujando al otro lado, que permite a través de los dispositivos móviles tener acceso a la realidad aumentada, a la realidad virtual, y que se llegue a mi trabajo ofreciendo una nueva lectura de Snow White. Incluso desarrollamos el primer capítulo de un videojuego, Earthalands, Snow White's Mystery Tale, como una narración paralela al libro y abierta a nuevas situaciones, personajes e incluso finales. Porque cada vez que nos enfrentamos a la lectura de un libro, todos y cada uno de nosotros tenemos una experiencia diferente. En el caso de Snow White, la obra sigue ahí. Y esa intervención de la tecnología es una nueva lectura donde el lector participa activamente. No sé qué otros puertos a que llegaremos, ni cuántas tormentas tendremos que seguir haciendo frente, pero esta aventura gráfica del siglo XXI continúa. Bueno, no sé si se habrán dado cuenta, pero o ilustro autores clásicos o suelo ser la autora de las historias. Quizás porque prefiero a los autores muertos, ya que suelen dar muchos menos problemas. Pero en las ocasiones, en las bellas historias, hicieron que me embarcara en esta aventura con Matt Maiga, a quien tengo el gusto de presentarles. Matt es dibujante de cómics, es ilustrador, guionista, y hace muchos años ya, nos encontramos en Tokio, donde los dos disfrutábamos de una beca de la editorial Kodansha. Hoy Matt les va a contar una historia, y es la historia de la trilogía del Mar del Norte. Hace ya algunos años, en el año 2009, la ya famosa editorial Kodansha nos propuso participar en una nueva revista que contaba con la participación de dibujantes internacionales y buscaba nuevas experiencias narrativas. Matt sería el el guionista, y yo sería la ilustradora. La estructura sería de capítulos cerrados, pero con una línea argumental común. Así que pensamos en contar cuentos basados en leyendas olvidadas que nunca existieron, y vamos a ser como un par de hermanos Grimm de pacotilla a la búsqueda de historias. En nuestro caso, tendríamos que encontrarlas no en la tradición oral, sino en el pozo de nuestra imaginación. Cada historia tendría una estructura de cuento clásico infantil, pero para adultos o para todos. En un principio, las historias iban a ser cuentos de amor y muerte, cuentos deudores del romanticismo alemán, donde siempre primaba el sentimiento frente a la racionalidad. Porque en todos los cuentos se produciría un hecho extraordinario e incomprensible para la razón. Todas las historias compartirían un mismo escenario, el Mar del Norte en Alemania. Un escenario que por su naturaleza desatada, su luz y sus brumas, sería el escenario adecuado para unas historias tan románticas como las que estábamos recopilando. Y poco a poco se convirtieron en historias de amor y fantasmas. ¿Y por qué los fantasmas? Porque las historias se desarrollan alrededor de la Primera Guerra Mundial, con una Europa por donde deambulaban los espíritus de los muertos. Y los fantasmas no atienden a razones, pero como el amor, pues nada es eterno. La revista japonesa duró solo 3 números, dejándolo solo con 3 historias. Pero siempre hay esperanza, y las 3 historias se recopilaron como la trilogía del Mar del Norte. 3 cuentos de amor y fantasmas. Empezamos con la isla, de la soledad de una isla, el egoísmo y la frustración puede desencadenar hechos incomprensibles, provocados por fantasmas imaginados. Así nació la historia del farero, su mujer y la amante volátil.
Y continúa con Hermanas, la historia de dos gemelas pelirrojas, entre las que existe una comunicación que trasciende la vida y la muerte. Y cómo los celos pueden destruir una relación más profunda. Y acabamos con promesas. La inocencia, el amor entendido de dos maneras diferentes, dos personajes que se convierten en fantasmas. Uno después de la muerte y el otro en vida. Estos tres cuentos forman la trilogía del Mar del Norte, pero podría haber habido muchas más historias. ¿Por qué? En la vida real, las historias de amor, aquellas en las que se sufre, las que causan dolor, en ellas suele haber un fantasma. El fantasma de una antigua relación que el tiempo dedica a perfeccionar. El fantasma de una madre o un padre al que nunca se podrá superar. O aquel de la persona desaparecida que siempre será joven y bella. O de aquellos fantasmas que inventamos sin causa alguna para nuestro propio tormento. Sí, los fantasmas existen porque viven en nuestros corazones. Todos los libros, todas las historias que os hemos contado, todos comenzaron hace muchos años, con un papel y un lápiz. Porque antes de que mi amor por los libros, antes de que soñase tan siquiera con construirlos, ya me acompañaba por mi amor por el dibujo. Y el dibujo es la casa donde habito. Es una casa poblada de personajes, donde nos contamos las historias a luz de un flexo. Y donde, como en todas las familias, nos peleamos constantemente y guardamos algún muerto en el armario. Una casa de largos e interminables pasillos, flanqueados por habitaciones cerradas bajo llave, por donde deambulo sin cesar, intentando abrir alguna de esas puertas, pero del otro lado solo llegan risas y alguien tapa la cerradura escondiéndome así los secretos. Mientras dormimos, los sueños atraviesan las paredes, iluminan cuartos oscuros o ensombrecen los iluminados, y los personajes van y vienen a placer, burlándose de los cerrojos. Hay días en los que subo al ático, donde a veces siento que toca el cielo, pero de costumbre paso mi tiempo alimentando la lumbre, con mis equivocaciones, para iluminar la ilusión y que no nos ahogue la rutina. La casa donde habito es un lugar donde estoy a salvo, y es de donde observo el mundo, tamizado por los visillos de sus ventanas, y así lo dibujo. Pero, ¿por qué dibujo? Dibujo porque dibujar es poder hablar en el idioma de todos los humanos, los vivos y los muertos. Dibujo porque siempre llega el momento en el que faltan o en el que sobran las palabras. Dibujo porque así soy reina de infinitos universos, ni más normas que las mías. Dibujo sin dibujar, para ver más allá, para ser lo que no he sido. Y dibujo para volver al esencial, a la forma más directa y básica de expresión, a esa línea que une el corazón con la mano. Dibujo porque el dibujo es un arma que puedo utilizar como espada y como escudo para defenderme y atacar. Por todas estas razones y por algunas más, pues dibujo. Y nada, quisiera darles las gracias a todos ustedes por haber escuchado nuestras reflexiones y nuestras pequeñas aventuras. Gracias. Por el gran trabajo que han hecho y el esfuerzo que supone el habernos traído aquí a Argentina. Gracias por el buen trabajo. A Liliana Daunes por prestarnos su voz y darle vida así a mis palabras. Y a Max por el visual con el que nos has arropado. Y nada, si tenéis alguna pregunta, pues aquí estamos por toda disposición. Hay un momento para preguntas. ¿Quién quiera hacer alguna pregunta? ¿Pregunta, comentario?
Hola, buenos días. Tomando como ejemplo esa referencia a la inspiración del romanticismo alemán, que hablaste en una de las historias. Sí. Por ahí, si pudieses explayar un poco más cómo es ese proceso que se realiza entre partir de una inspiración, como puede ser el romanticismo alemán, que tiene toda una estética muy definida, a convertirlo en algo tuyo y al mismo tiempo convertirlo en una historia. Simplemente coges como dices, bueno, vamos a elegir el romanticismo alemán, el sentimiento donde lleva el sentimiento más exacerbado, ¿no? Donde se prima pues, el sentimiento frente a cualquier tipo de racionalidad, y eso era justamente lo que mejor casaba con el tipo de historias que queríamos contar. Queríamos contar historias de amor y fantasmas, pero ya al margen de todo, aquellas historias donde primasen los sentimientos y siempre hubiese un momento donde la razón no tuviese lugar. Gracias. Que nada. Hola, buen día. Hola. Quisiera preguntarles en función de cómo organizan el trabajo en dupla, cómo se va generando como ese proceso de construcción entre los dos. Y una más, un dos en una, ¿no? Que no está bien en este contexto actual de Argentina. Pero bueno, me colé. Cerraban con el cartel de Ni Una Menos, una ilustración en torno a Ni Una Menos, y es algo que está trascendiendo, por lo menos que está ocurriendo en Argentina, que está pasando en México, y es una demanda femenina de mujeres y también de hombres. Quisiera saber la opinión y por qué el cierre es tan importante con esta ilustración. Porque era una forma de expresar que el dibujo puede ser un arma. Todo creador, pues yo creo que tiene un compromiso con él mismo y con la sociedad en la que vive. Y era simplemente un ejemplo doloroso, y no solamente es en Argentina o en México, también esto ocurre en España y en tantos otros lugares, y con más frecuencia que hace unos años, ¿no? Algo está pasando y yo creo que hay que denunciarlo. Y eso es una de las armas que tenemos los ilustradores, el poder luchar con nuestro arte, con nuestra forma de expresión. ¿Algo más? Algo de trabajar en duplo. No, pues ha sido muy fácil. Simplemente nos conocemos de muchos años y no es la forma de, un escritor te envía un texto, tú lo ilustras. No, esto ha sido construir unas historias desde un pequeño germen, desde una imagen, una foto, algo que apuntaba algo, y eso ha hecho que, por mi parte, yo aportaba ideas, más intentaba hacer lo que es el desarrollo de la historia, y entre los dos, uno a uno, poquito a poco hemos ido construyendo, ladrillito a ladrillito, lo que han sido las historias, con mucho diálogo, muchas discusiones, y no es la forma habitual, ¿no? No es la forma habitual, pero bueno, eso lo permite pues, la confianza, la confianza de muchos años. Solo quería saber cuándo comenzaste a dibujar, cuándo aprendiste a hacer las sombras, las proporciones y el brillo. Siempre he tenido facilidad, siempre he dibujado. Yo creo que es de la forma más... lo que pasa en mis primeros recuerdos, ¿no? Pero tuve una madre muy inteligente y vio que ahí tenía una posibilidad de buscar lo que llamaba un oficio, para poder ser independiente y ser feliz también. Y después normalmente pues después de las clases, a lo mejor pues creo que empecé cuando tenía 12 años, iba a hacer cursos en la Escuela de Artes y Oficios, cursos para el preparatorio, para tener que hacer un examen para entrar en la Escuela de Bellas Artes. Y ahí fue pues donde tengo una educación clásica de dibujar pues, estatuas griegas, romanas, y en todas ellas está lo que es la base, la iluminación, el volumen, las texturas, todo eso lo he ido aprendiendo desde que era muy chiquita y lo he ido aplicando poco a poco. Todo esto lo recuperé, por ejemplo, con Snow White, porque tenía problemas para conseguir el plasmar
contar las cosas en blanco y negro, hasta que un día pues me di cuenta de que yo ya lo tenía hecho y lo había olvidado. Podía trabajar en blanco y negro de la misma forma que había estado trabajando o estudiando para llegar a conseguir hacer un dibujo clásico. Y lo retomé. Y entonces me di cuenta que mirando al pasado pues había conseguido un presente e incluso un futuro. ¿Hay alguna otra pregunta? Buen día. Quería saber en qué proyecto estabas trabajando ahora, o usando la metáfora, en qué nuevo barco estás. Bueno, tengo varios que están en puerto esperando ser votados. No, he hecho pues ahora mismo acabo de tallar máquinas, un relato de Stephen King, donde me he dado cuenta, gracias a lo que permite la ilustración, de librarme de prejuicios y darme cuenta de que es un gran escritor. Y no lo sabía, ¿no? Realmente los prejuicios no me habían dejado llevar a ello. Y luego pues estamos haciendo una historia con Sebastián Pérez también, y ya está. Y poco a poco yo creo que ahora tengo ganas de pensar en mis propias cosas, en mis propios proyectos, que es lo que realmente nutre el trabajo, digamos, editorial, el trabajo que haces con nosotros. ¿Y más? ¿Qué proyectos tienes? Buena pregunta. Yo hago un TVO nuevo por la Cara de Madrid y trabajo Como diseñador gráfico. con agencias, editoriales. Ana, antes que nada, felicitaciones por tu obra. Gracias. Gran dupla con Max. Y quería saber por qué la disociación de la artista plástica y la ilustradora. Para mí eres una artista plástica que usa el lenguaje de la ilustración, que no te sientes de todo artista plástica. Más que disociación, digamos que no me interesó lanzarme en el mundo de lo que es el mundo del arte. Con todo lo que eso ya consigo, tener que entrar en galerías, yo quería sigo pintando, sigo trabajando, sigo haciendo esculturas, pero ahora es un proyecto total y absolutamente personal donde me permito hacer lo que quiera. Y luego, aparte, bueno, pues con la ilustración también tengo la suerte de poder seguir el camino que quiero, dar ese enfoque a los libros que yo pues, quiero y necesito. Pero no me interesa lo que es el mundo del arte. Yo siempre he querido ser ilustradora desde pequeña y lo he sido. Pero bueno, también es que en aquel momento no existía una escuela de ilustración. Y bueno, para bien o para mal, pues acabé estudiando Bellas Artes y eso me ha llevado quizás a tener una adicción o una forma de enfrentarme a la ilustración de una forma diferente. El no haber pasado por, digamos, con los cauces que se suelen seguir hoy en día. Hacemos una última pregunta o comentario. ¿Ahí? ¿Ya? En tu último dibujo de Ni Una Menos y en tu trabajo de Snow White, hablaste mucho de la presión de la figura masculina sobre la mujer. En tu trabajo como ilustradora o en la vida misma, ¿te ha ocurrido un hecho que te marcó y por eso decidiste retratarlo? Yo creo que como mujer a todas nos hemos tenido algún hecho desagradable y bueno, siempre he procurado pues pelearlo, poner las cosas en su sitio, poner primero yo en mi sitio y a los demás también. Y eso es una cosa que yo creo que no hay que olvidar, no hay que bajar la guardia, por desgracia. Hola. Tu obra está compuesta por sombras e imágenes muy fuertes. ¿De alguna forma tu obra te sensibiliza? Si mi obra me sensibiliza, digamos que sería al revés. mi sensibilidad sensibiliza mi trabajo.
porque yo soy lo que soy o hago trabajo como trabajo porque el resultado estáis porque soy como soy, ¿no? Eso es una forma, no puedes decir que eso fue antes o después. Bueno, les agradecemos mucho haber estado en Malva. Ana. Hola. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haber venido. Venamos de nuevo. Me quedé mucho con lo que mostraste de Snow White, aplicado a las nuevas tecnologías. Es una forma de transformar el formato libro en un nuevo dispositivo, donde se le da otro lugar, no tan pasivo al lector, sino una cosa activa, un consumidor. Sí, sí. ¿Habrá posibilidades en algún momento de verlo en Argentina, de que sea la Expo o la realidad aumentada? De paso le pongo funciones de Vives y al Malva. Oye, por mí encantada, ¿no? De verdad, ahora está funcionando, está en el Museo ABC de Madrid y bueno, si hay posibilidad de traerlo a Argentina, pues sería estupendo. Bueno, muchas gracias a Max. Un aplauso a ellos. Merci, gracias a todos pour être venus. Et voilà, ça va être une présentation autour du livre, un de mes derniers projets qui s'intitule Frida et qui bien sûr parle de Frida Kahlo. Et c'est particulièrement émouvant de parler de cet artiste ici au Malva où figurent, je crois, 2 ou 3 de ses peintures, dont une qui m'a d'ailleurs inspiré à l'intérieur du livre. Et voilà, donc je vais d'abord laisser la parole à la traduction et ensuite je vais proposer de vous montrer une toute petite vidéo d'introduction qui est le livre dont on va parler. Gracias a todos por haber venido. Estoy muy contento de volver a Argentina y esta vez les voy a hablar de mi último proyecto que es el libro de Frida Kahlo. Por supuesto se trata de la artista Frida Kahlo y es particularmente emocionante hablar de este proyecto aquí en el Malva, donde hay por lo menos 2 o 3 pinturas de ella, e incluso una que me inspiró mucho para el libro. Así que ahora les muestro un video introductorio y seguimos. Supposed to have the sound. Rapidement dans la vidéo. C'est un projet un peu particulier qui s'articule autour de plusieurs couches, autour de découpes et autour de 9 thèmes. Je vais essayer de vous raconter, de vous expliquer pourquoi ces 9 thèmes, comment on les a choisis et pourquoi Frida aussi. Como han podido ver rápidamente, se trata de un proyecto muy particular que se presenta bajo diferentes capas, usando el troquelado y usando 9 temas que elegimos de una forma que les voy a explicar ahora. ¿Por qué los elegimos? ¿Cómo los elegimos? Y también por qué habrá elegido esta mujer y esta artista. Au tout début, il y avait cette rencontre, la rencontre avec cette image-là, que j'avais vue autour d'une carte postale à Beaubourg. Beaubourg, c'est un peu le Malva de France. Et j'avais croisé ce regard très fort, j'avais croisé ces petits singes très mignons, ces plantes très colorées. Ça m'avait attiré enfant, j'avais une dizaine d'années, et j'ai attrapé la carte
Et je me rappelle encore avoir regardé qui était la personne derrière, et c'était Frida Kahlo. Et ce regard m'a habité, et cette impression étrange, qu'est-ce que c'était que cette femme avec ce regard intense, qu'est-ce que ça voulait dire. Et des années plus tard, lors de mes études d'histoire de l'art, j'ai compris qu'est-ce qu'il y avait derrière ce tableau, qui était cette femme et le parcours. Et à partir de là, je suis tombée en amour pour elle, et je me suis toujours dit que j'allais faire un projet autour de cette femme exceptionnelle. Mi primer contacto con Frida Kahlo fue un encuentro con esa obra de ella. Recuerdo una postal que tuve la posibilidad de ver en Beaubourg, que es como el equivalente del Malva en París, y fue la primera vez que me crucé con la mirada de Frida Kahlo. Me sentí muy atraído por esa imagen, esos monitos, las plantas luxuriantes. Tenía unos 10 años de edad y me acuerdo que tuve la postal entre las manos, la quise dar vuelta y me pregunté quién era esa mujer. Y esa mirada de Frida Kahlo fue algo que me siguió habitando, esa mirada extraña, esa mirada intensa. Años después, cuando empecé a estudiar Historia del Arte, entendí de quién se trataba, entendí su obra, y ahí lo que sentí fue un amor inmenso por la artista. Pero ya desde los 10 años tenía ganas de hacer algo yo tenía algún proyecto con Frida Kahlo. J'ai compris ce que représentaient par exemple ces petits singes qu'elle avait autour d'elle. Elle avait des singes araignées comme ça, les monos, et les 4 petits singes qu'elle représente, ça vous montre un petit peu la complexité de la peinture de Frida. Les 4 petits singes qui sont là représentent pas simplement des singes, mais ils représentent los fridos, c'est-à-dire les étudiants de Frida. Vers la fin de sa vie, elle a eu 4 étudiants qui étaient, dont elle était très fière. Elle était très fière de pouvoir transmettre son œuvre, de pouvoir parler de son art, sa technique, ce qu'elle voulait dire, son rapport à la peinture. En même temps, c'est quelque chose qui la terrifiait. On peut voir qu'elle n'est pas forcément très heureuse là sur la peinture. Ces singes, à la fois, ils peuvent être perçus comme de mignons petits singes, mais en même temps, on voit que leurs bras l'encerclent de part et d'autre, parce qu'en fait, elle avait peur presque de se faire voler, de se faire prendre un petit peu de sa peinture, de ce qu'elle avait de si personnel. Et donc des années plus tard, je me suis mis à refaire cette peinture à ma façon, et j'ai voulu garder la composition très proche. Simplement, effectivement, j'ai rajouté cette espèce de couronne d'épines qu'elle porte autour d'elle, qui rappelle aussi les ramifications des veines et du flux sanguin, comme ce qu'elle a l'impression que les singes sont en train de faire, c'est-à-dire de lui pomper un peu son sang. Et effectivement, ils la maintiennent, ils sont à la fois mignons, mais un petit peu inquiétants. Et il y a cette idée aussi des papillons, qui est cette idée de renaître à travers les artistes qu'elle va comment on peut dire, qu'elle va éduquer, on va dire, mais c'est pas vraiment le mot, qu'elle va aider à se construire, qu'elle va former, exactement. Por ejemplo, estudiando después entendí la imagen de la significación de esos monos araña, ¿no? Esa pintura con los 4 monos es mucho más complejo de lo que parece, porque los monos lo que representan son los 4 estudiantes que se llamaban los Fridos, que al final de la vida de Frida la acompañaban como discípulos, y ella estaba muy orgullosa de poder transmitir su arte, poder transmitir su técnica, su relación con su pintura, pero era también algo que le inquietaba de alguna forma. Esos monitos tienen algo simpático y algo inquietante como esos alumnos. El miedo de Frida era el miedo que le sacasen algo tan personal como su pintura. Así que años más tarde hice mi interpretación de esta obra. Mantuvo la composición muy parecida, pero agregué esa corona de espinas porque me gustaba esa imagen de las ramificaciones que evocan la ramificación de las venas, del flujo sanguíneo, con esa idea de que le puedan succionar de alguna forma su arte, sus venas. Y también quise poner la presencia de las mariposas, porque las mariposas lo que simbolizan es la posibilidad de renacer, cosa que Frida seguramente sentía a través de la transmisión de su arte a esos discípulos, que también había una forma para ella de renacer a través de ellos. Alors au tout début, il a fallu
avant de faire ses recherches après avoir fait ses recherches plutôt sur la peinture dans mes études d'histoire de l'art, il a fallu aller partir à la recherche de Frida. C'était il y a 2 ans, lors d'un tour qu'on avait fait au Mexique avec Edel Vives, justement. J'en ai profité, évidemment, en passant au Mexique, passant à Mexico DF, pour passer à la Casa Azul, sachant que j'avais ce projet en tête. Et c'est vraiment, là c'est la Casa Azul telle que je l'ai peinte dans le livre, et c'était vraiment un moment très émouvant parce que la Casa Azul, c'est un musée autour de Frida, mais je dirais presque que c'est presque plus un temple autour de Frida. C'est-à-dire que dans ce musée, il y a très très peu de peintures de Frida. En revanche, il y a énormément, il y a tous ces objets. Et ces objets, quelque part, gardent en eux toute la vie de Frida. C'est-à-dire que ce sont des objets qu'elle s'est appropriés de son temps. C'est des objets qu'elle a manipulés, des compositions qu'elle a faites elle-même. Il y avait des volumes. Et tout ça m'a ému, évidemment, et a fini d'être le détonateur, je dirais, de ce livre. Et par exemple, une poupée en particulier, celle-ci, qui était un autoportrait de Frida, qui m'a donné l'idée de comment devait être le livre, c'est-à-dire un livre à l'intérieur duquel on rentrait, à l'intérieur duquel on pouvait effectivement découvrir Frida de l'intérieur, son cœur, le cœur de son art. Así que ya tenía hechas las investigaciones propiamente artísticas que hice en el marco de mis estudios, pero lo que faltaba era ponerse en marcha para encontrarse con Frida, para descubrirla. Y lo pude hacer cuando fuimos con Edel Vives a México hace 2 años, teniendo yo ya en mente este proyecto sobre Frida Kahlo, aproveché para ir a conocer la Casa Azul. Fue algo muy emocionante. La Casa Azul es donde vivió Frida Kahlo, pero más que un museo, como hoy se lo llama, es un verdadero templo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay pocas obras de ella, están pocos cuadros en esa Casa Azul. Sin embargo, lo que sí hay son todos los objetos de la vida cotidiana, objetos que de alguna forma ella se apropió y que mantienen viva esa artista que fue. Los objetos que ella manipulaba en su vida cotidiana son composiciones, volúmenes, y hubo particularmente un elemento, una escultura que fue un detonador y que me terminó de clarificar cómo quería yo enfocar este proyecto. Se trata de una muñeca en papel maché que da esa idea de poder penetrar dentro del cuerpo de Frida, y es lo que yo quería, poder adentrarme dentro del corazón del artista que ella fue. Alors bien sûr, Frida, avant tout, comme vous avez pu le comprendre petit à petit, il y a eu pour elle aussi un détonateur. Ce détonateur, ça a été l'accident. Cet accident terrible dont elle parle. Ce qui est de particulier avec Frida, c'est qu'elle a aussi tendance à changer un petit peu la réalité pour créer sa propre légende. Elle avait créé son personnage réellement, physiquement, et elle avait créé aussi son personnage intellectuellement. Donc par exemple, elle s'était changé sa date de naissance pour correspondre 2 ans avant, au moment de la Révolution, du soulèvement au Mexique, et pour être vraiment l'enfant de la Révolution. Et de la même façon, lorsqu'elle traite de l'accident, elle le traite vraiment comme quasiment un instant divin, un instant où se réunissent les couleurs cardinales, le rouge, le noir, l'or, et elle parle aussi d'un petit bilboquet, le petit bilboquet qu'on peut voir ici, de toutes les couleurs, qui forment, tout était fait pour voir naître quelque part l'artiste de tout cela. Alors cet accident, évidemment, l'a alité, mais cet accident a été quelque part l'enfant, le terreau de sa création et de son œuvre. Como saben, por supuesto, también hubo en la vida de Frida Kahlo un factor resonante que fue el accidente, ese terrible accidente del que ella habla a menudo, pero hay algo particular en Frida, y es que ella tiene una tendencia a trastocar un poquitito la realidad para crear ella misma su propia leyenda.
creó su personaje tanto físico como intelectual. Por ejemplo, ella decía que había nacido 2 años antes para hacer coincidir la fecha con la Revolución Mexicana y sentirse así una verdadera hija de la Revolución. Lo mismo hace con el accidente, que va a relatar de una forma como si fuera un momento casi de un instante divino, donde aparecen los colores cardinales frente a ella, el rojo, el negro, el color dorado, y como si ella misma se viese en ese momento nacer. Así que ese accidente y la necesidad de guardar cama que siguió el accidente fue verdaderamente como la matriz de la cual ella pudo emerger como artista. Et donc c'est vraiment cette idée qu'il y a dans le livre, c'est-à-dire cette idée de l'artiste qui naît des décombres de l'accident et donc de son art qui prend racine dans les colonnes et dont on revient à cette idée de découpe, c'est-à-dire cette idée de rentrer à l'intérieur de ce corps qui a été tellement abîmé, ce corps qui est vraiment la matrice, le terreau de cet art qui pousse quelque part presque de ce corps. Y esa fue la idea que mantuve a lo largo de todo el libro, de explicar cómo su arte nació de los escombros del accidente, cómo su arte va a ir a buscar, va a ahondar las raíces en ese momento decisivo, en esa experiencia corporal, y por eso el recurso al troquelado, para que podamos sentir qué pasa a nivel orgánico, cómo en la experiencia corporal va naciendo y creciendo su arte. Alors évidemment, pour construire ce livre, ça a été un petit peu compliqué. Tout d'abord, il fallait déjà compromettre un auteur. Cet auteur, c'était Sébastien Pérez, qui est juste ici. Alors pour le compromettre, j'ai choisi le bon moment. C'est-à-dire que j'ai choisi le moment où on était dans la Casa Azul, au milieu des fleurs, parce que Sébastien adore les jardins, il adore les plantes. Donc au milieu de toute cette nature luxuriante et magnifique, je lui dis, bon, écoute, tu sais que j'ai mon projet de Frida Kahlo, mais comme je me sens si proche de ce projet, j'ai pas envie de l'écrire seul, parce que vous savez, il y a une expression en français, je ne sais pas si on dit la même en espagnol, c'est que quand on a la tête dans le caca, on sent plus que ça sent mauvais. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, parfois quand on est trop proche d'un projet, on peut finalement s'enfoncer dans une voie qui n'est pas forcément la bonne, sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça que j'avais besoin d'avoir une autre voix, quelqu'un d'autre, une altérité qui soit là et qui me permette de travailler sur le projet en sachant que j'allais taper juste. Et je savais que c'était Sébastien, parce que Sébastien, on travaille ensemble depuis maintenant une dizaine, plus, 11 ou 12 ans, qu'on a une façon de travailler qui est extrêmement symbiotique. Et je savais qu'il allait se passionner pour ce personnage. Alors lui, au tout départ, il était un petit peu gêné, il ne savait pas trop, parce qu'il connaissait Frida, mais vaguement. Mais bon, il était au milieu de son jardin, il était au milieu des chiens sans poil, c'était irrésistible. Et donc il a dit oui. Et on est parti ensemble sur ce projet. Il y a un peu plus de 2 ans, en fait, c'était il y a 3 ans qu'on a visité exactement la Casa Azul. Fue un proyecto difícil de armar. El primer paso que tenía que dar era comprometer a un autor que yo quería absolutamente, que es Sebastián, y para esto fui muy habilidoso porque encontré el momento exacto para hacerle la propuesta. Estábamos en el jardín de la Casa Azul de Frida Kahlo, un jardín hermoso con naturaleza luxuriante, muchas flores. A Sebastián le encantan las flores y ahí le dije, vos sabés que tengo este proyecto sobre Frida Kahlo, quisiera que vos hicieses la parte de la escritura, porque yo no tenía ganas de hacerlo solo, no tenía ganas porque sentía que era un proyecto delicado y que podía perder de vista la objetividad y necesitaba hacerlo con otra voz que me acompañe, necesitaba una alteridad para ayudarme a construir este proyecto complejo y para encontrar el tono justo. Y yo sabía que la persona que me podía ayudar a lograr eso era Sebastián. Con Sebastián ya tenemos una trayectoria larga, hace 11 o 12 años que trabajamos juntos y trabajamos de una forma muy simbiótica que funciona muy bien. Yo sabía que lo iba a lograr apasionar por Frida Kahlo, así como yo estaba apasionado. Si bien al principio él no estaba muy convencido porque tenía un conocimiento de Frida Kahlo bastante superficial todavía. Pero le hice esa propuesta en ese momento y para él
fue imposible decir que no, así que fue justo en ese momento, hace 3 años, que nació esta sociedad para hacer este libro juntos. Alors au tout début, parce que évidemment il a dit oui, mais ça posait beaucoup de difficultés parce que ce projet je le voyais dans ma tête et il va comme ça il va être aussi un peu de la conférence. Tu peux tourner les pages en même temps. Il faudrait rallumer un petit peu. Si nos puede dar un poquito más de luz para. Voilà, il va vous présenter parce qu'en fait, ce que vous voyez là, c'est le storyboard, c'est-à-dire c'est un des moments les plus importants du livre. C'est le moment où vraiment on va mettre en place, voilà. Donc c'est au format timbre-poste, c'est tout petit, ça semble effectivement, c'est fait pour aller vite, c'est pas fait pour faire de beaux dessins, c'est fait pour vraiment travailler rapidement et trouver aussi rapidement effectivement, voilà, et trouver rapidement les compositions. C'est pas fait pour faire un dessin qui va effectivement, donc parfois, vous voyez, les dessins sont extrêmement succincts mais précis, c'est-à-dire que vraiment, c'est bon, ouais. Vraiment on est proche de la composition finale. Parfois, il faut faire preuve d'un petit peu plus d'imagination, mais là, oui, je vais te laisser traduire au fur et à mesure. Al principio fue muy difícil, si bien Sebastián aceptó con el proyecto, para tener un punto de partida fue necesario empezar por el storyboard, que pueden ver aquí en este cuaderno. Ese es el momento importante, el momento en donde se dibuja en un tamaño muy chiquito, el tamaño de un sello, todas las imágenes del libro. No son dibujos acabados, lo importante es poder ir muy rápido y encontrar las composiciones finales. Así que se trata de bocetos sencillitos, pero bastante precisos, sobre los cuales después apoyarse para construir lo demás. Ah, on dit sencillo aussi. Sencillo. Sencillo. Entiendo mejor el español que lo hablo. Voy a trabajar y la próxima vez en español, pero por el momento aprendido. Alors, là, c'est effectivement très proche. Parfois, c'est un petit peu moins proche, puis des nouvelles idées arrivent, comme par exemple, là, les papillons, effectivement, additionnent. A veces estamos muy cerca de la imagen final, otras veces hay más distancia, y a veces se van a sumar nuevos elementos, nuevas ideas. Bon, parfois aussi, le storyboard évite de faire des bêtises. Par exemple, là, c'est vrai que j'avais vraiment 2 points de vue que j'avais envie de faire. J'avais envie d'avoir à la fois la foule, cette idée effectivement del Dia de los Muertos qui est vraiment très important au Mexique, et en même temps j'avais envie d'avoir un focus sur Frida elle-même, ce rapport à la mort qu'elle avait et qui portait effectivement le masque de mort. Et finalement on peut mixer 2 compositions et arriver à avoir un petit peu des deux. Le storyboard il sert à ça, il sert à trouver les choses rapidement. Otra utilidad del storyboard es que permite evitar errores y encontrar soluciones. Por ejemplo, para esta imagen yo tenía 2 puntos de vista que quería aunar. Quería por un lado esa idea de muchedumbre que se siente en México en el Día de los Muertos, y por otro lado quería también poder enfocarme sobre Frida Kahlo y la máscara de los muertos que yo usaba y su relación con la muerte. Pude entonces encontrar ahí como un mix, una forma de asociar esos 2 puntos de vista en la composición. Alors, oh pardon. Para eso sirve el storyboard para encontrar soluciones. Bon, après le storyboard, il y a les vrais dessins. Les dessins au crayon. Je te laisse traduire en même temps. Después empiezan los verdaderos dibujos con lápiz. Et pour cela, j'ai voulu travailler différemment de ce que je fais d'habitude. Ce que vous pouvez voir en dessous, c'est toute une espèce d'étude anatomique. Parce que j'ai voulu faire dans le dessin la même chose, le même travail que celui que je vous ai dit avant, c'est-à-dire j'ai voulu rencontrer l'anatomie de Frida, comprendre, dessiner. Alors ce sont des choses qu'on ne voyait pas nécessairement à la fin, mais qui permettent en fait de rentrer vraiment à l'intérieur du corps de Frida et d'en faire ressortir effectivement les tensions, les choses. Parce que par exemple dans un dessin comme celui-ci, les tensions de peinture derrière, on va avoir effectivement les touches de peinture qui vont rappeler la musculature qui est en dessous. On va avoir effectivement les jambes, tous ces éléments en fait qu'il y a en dessous, et c'est comme ça que petit à petit est venue cette idée aussi des découpes et comment
quoi découper, comment le découper et comment articuler quelque part. Là, par exemple, tout à l'heure, on parlait de cette peinture-ci, avec les singes. Et comme vous pouvez voir, on a en fait le réseau de ramification qui est placé exactement à l'endroit où, en fait, il lui pompe le cœur, quoi, directement, le cœur de son travail. Et ça, on peut le faire, effectivement, c'est la première fois que je travaille comme ça, mais ça m'a vraiment permis, en fait, d'avoir une réflexion aussi interne sur vraiment la partie interne de Frida. Y esta vez trabajé de una forma distinta de como lo hago habitualmente. Realicé realmente estudios anatómicos, porque para mí era muy importante eso que les decía, conocer Frida Kahlo desde su interior, desde su interioridad. Y si bien algunas cosas al final no se ven, era muy importante para mí adentrarme en el cuerpo de ese artista para poder percibir todas las líneas de tensiones y poder tenerlas presentes a la hora de cada rasgo, de cada toque de pintura, que cada uno de sus músculos esté presente, por ejemplo. Eso después me dio la idea de cómo armar el troquelado, qué parte quería recortar, cómo lo quería recortar. En la imagen con los monos que ya les mostré, si miran bien, la ramificación del collar sigue de forma perfecta la ramificación venosa anatómica de ella para reproducir esa imagen de que le están como succionando el corazón. Donc ça donne petit à petit des idées, effectivement, entre les ramifications, ça permet, bon, l'écran est très mauvais, hein, donc on ne voit pas bien le rouge, mais ces éléments, effectivement, en rouge, qui étaient en dessous, qui permettent vraiment de lier. Bah, après, il y a des dessins aussi qui ont disparu, par exemple celui-ci. Otros dibujos como este no están en el proyecto final, desaparecen. Il y a beaucoup de dessins qui desaparecen dans des projets. Hay que saber que en los proyectos siempre hay muchos dibujos que terminan desapareciendo en el camino. Mais bon, il faut choisir. Et donc, comme vous avez pu le voir, le projet en fait, c'est comme ça que se fait un livre, c'est un petit peu comme un millefeuille, c'est-à-dire que le projet se monte petit à petit. Donc là, vous avez vu, il y a eu l'étape du storyboard qui permet de choisir la narration. Ensuite, il y a l'étape du crayonné qui permet d'affiner les choses et de savoir où on va couper les choses. Et puis, il y a enfin l'étape de l'objet, c'est-à-dire vraiment concevoir les couches, concevoir cette narration visuelle très spéciale du livre. Et voilà comment j'ai fait. Así que, como ven, es todo un proceso el de montar un libro. Es un poco como un mil hojas, ¿sí? Esa idea de ir capa por capa, poco a poco. La primera etapa fue el storyboard, donde se define la parte narrativa. Después se empiezan a hacer los bocetos, donde se ve exactamente cómo se va a decortar la narración. Y se termina constituyendo el objeto libro final con las diferentes capas de los troquelados. Y logramos entonces la narración visual, que es toda una construcción, tiene toda una construcción previa. On essaye de le faire simultanément, ouais. C'est ça. Alors, là par exemple, je vais vous raconter ce qu'essaye de raconter cette peinture. Les cuento lo que quiere decir esta pintura. Parce que ça fait référence évidemment à une des peintures les plus célèbres, qui est la colonne brisée. Se refiere a una de las pinturas más conocidas, que es la de la columna rota. Qui est celle-ci, voilà. Cette peinture, comme vous avez pu le voir, la compo est un petit peu différente. On a une Frida qui ouvre le vêtement vers cette colonne, qui nous la montre, qui pleure aussi, et qui est effectivement, elle a énormément de petits points, de petites aiguilles à l'intérieur de ce corps. C'est ce corps qui souffre, qu'elle nous montre de manière extrêmement frontale. Hice pequeños cambios, como ven en mi composición tenemos una Frida Kahlo que abre su vestimenta, que llora y con todas esas marcas de las agujas que simbolizan los dolores. Una Frida Kahlo que está queriendo mostrar lo que siente, lo que le duele. Sous ce tableau, on n'a pas une colonne finalement, mais des colonnes brisées. Parce que finalement, lorsqu'on regarde l'histoire de Frida Kahlo, on se rend compte que ce n'est pas que cet accident qui a créé l'artiste qu'elle est devenue, c'est des tas d'accidents de la vie. Y por debajo, en la segunda capa, lo que tenemos son varias columnas rotas, porque cuando uno empieza a entender y conocer la vida de Frida Kahlo, se da cuenta que no hubo solo un accidente, sino que su vida fue una sucesión de accidentes que la conformaron como artista.
Les doy otro ejemplo, una de las imágenes finales sobre la posteridad, que les permite también seguir entendiendo este proceso de construcción del libro, porque el recurso de esas diferentes capas. No sé si hace falta entender todo, también me gusta esa idea de que queda algún misterio y no sé si hace falta entender todo el proceso, lo importante es poderse conmover, y es lo que más satisfacción me dio, es que la gente que descubrió este libro me dijo que se había sentido conmovido por esta mujer, por esta artista en la forma en que la presenté. Donc ici, on peut voir Frida dans tout l'artiste qu'elle avait créé, c'est-à-dire une femme avec des vêtements extrêmement colorés, ses fleurs dans les cheveux, effectivement cette parure qui était un peu comme son armure, c'est-à-dire cette façon de se présenter au monde, pas comme une femme faible, pas comme une femme malade, mais comme une femme forte, maîtresse de son destin, extrêmement, on peut dire, oui, colorée. Et c'est un petit peu aussi la même chose avec la peinture de Frida, qui est extrêmement colorée, extrêmement vive, qui peut paraître, entre guillemets, exotique, mais lorsqu'on la connaît, lorsqu'on sait à quoi elle fait référence, on voit toute la profondeur. C'est ça, Frida. Y aquí se ve realmente el artista que ella compuso, cómo se quería presentar ella como mujer con esos colores. Il y a même une mise en scène avec les rideaux. La quise presentar también así porque es como una puesta en escena, ¿no? Con las cortinas. Ella se quería presentar así, con esos colores, esas vestimentas, que eran de alguna forma como un caparazón, una protección. Ella no se quería presentar como una mujer débil, una mujer enferma, sino que quería presentar su capacidad a dominar su destino, y lo mismo hace con su pintura. Su pintura tiene muchos colores, son pinturas alegres, casi se podría decir pinturas exóticas, pero eso sería una primera lectura. Si uno va un poquito más allá, se da cuenta que su arte es muchísimo más profundo que esa primera impresión. Lorsqu'on soulève la couche, on voit quoi? On voit ce corps abîmé. Ce corps en fin de vie, ce corps effectivement avec cette jambe qu'on lui a ôtée, ce corset qu'elle doit porter, elle est à nu. C'est la Frida en fin de course, au bout de la vie. Y si uno da vuelta a la primera capa, lo que se descubre es este cuerpo, un cuerpo que está extraviado, un cuerpo donde faltan pedazos en la pierna, donde se descubre una Frida Kahlo al desnudo, y esta es la Frida Kahlo al final de su vida. Avec ce fameux corset qu'elle avait peint, avec ce fœtus qu'elle ne pouvait pas voir. Aquí en el corsé ella había dibujado el feto de ese niño que no pudo tener. Ce qu'on voit ici, c'est ce qu'il reste d'elle. Ce sont les objets. Au-delà des peintures, ce sont aussi les objets, dans une mise en scène qu'on peut retrouver au musée Frida Kahlo. Estas son las reliquias, los objetos que nos quedaron de ella y que se pueden ver en el museo Frida Kahlo. Et finalement, c'est une forme de renaissance. C'est pour ça qu'on voit ces papillons, certains morts, certains qui papillonnent, justement parce que c'est précisément ce qui est devenu le travail de Frida. L'artiste est morte, mais elle n'a jamais été aussi présente et vivante que maintenant. Elle est devenue une icône, elle a réussi postérieurement à dépasser tout à fait l'incandescence de Diego. Elle l'a complètement couverte, et elle qui avait toute sa vie subi l'ombre de l'ocre, finalement elle l'a complètement dépassée, et elle est devenue, en tout cas en Europe, voilà, ça c'est la vraie mise en scène dans le musée Frida Kahlo, et donc quelque part elle a vraiment réussi à transcender en fait sa condition de femme, et au-delà même de sa mère, sa postérité. Lo que se ve con la puesta en escena de las reliquias es también las mariposas, porque simbolizan el renacimiento. Algunas mariposas están muertas, otras están todavía revoloteando. Para mí representa el trabajo, el arte de Frida Kahlo, que nunca quedó atrás. Sigue siendo una de las artistas más conocidas en el mundo, un verdadero ícono, y de hecho sobrepasó Diego Rivera, que fue su marido, ese ogro bajo la sombra del cual ella vivió toda su vida. Hoy en día en la posteridad trascendió incluso al artista que era Diego, trascendió su condición de mujer,
y trascendió casi la muerte, quedándose así presente en la posteridad. Alors, le livre a posé aussi un problème de parler d'une artiste plastique et il fallait citer ses œuvres. Et donc, citer des œuvres, ça pose le problème effectivement de jusqu'où aller, comment se représenter pour la citation. Je te laisse traduire. Otra de las dificultades de este libro es que al tratarse de una artista plástica había que poder citar sus obras. Y ahí había que pensarlo bien, hasta dónde se puede citar, cómo se puede hacer referencias a las obras de otro artista. Il y a des citations où je pouvais être un petit peu éloigné, comme par exemple celle-ci, où je reprends des éléments de la composition, mais j'en dis autre chose. De algunas obras me alejé un poco. Por ejemplo, en este caso retomé algunos elementos de la composición, pero para hacerles decir otra cosa. Dans la composition, en fait, elle se nourrit de la terre, de la déesse de la terre, Chicoquol, bon là c'est impossible à dire. Hein. En esta composición, por ejemplo, ella se nutre de la deidad de la tierra, Chicoquol. Et elle-même nourrit Diego et son troisième œil, elle le garde comme une mère. Et effectivement, en dessous, on peut voir la Renaissance avec les petits singes xoloïdes, les petits chiens xoloïdes qui représentent le passage vers la mort et les racines donc de la terre. A la vez que ella alimenta, nutre a ese Diego y su tercer ojo, un poco como una madre, con el símbolo del renacimiento, que son estos perros xolot, que son los perros que permiten de pasar hacia el mundo de la muerte, y con la presencia también de las raíces. Et moi j'ai voulu revenir sur cette idée de cette mère de la terre qui la nourrit, qui nourrit Frida, elle-même enfant, de ne pas la placer comme elle-même une mère, mais de sa relation à la terre qui était très forte, parce que c'est dans un chapitre qui est autour de la terre. Et elle-même qui prend dans ses bras ces petits chiens xoloïdes et qui semble dormir parce qu'elle va nourrir elle-même cette terre en fait. Lo que yo quise mostrar aquí era la relación que tenía Frida Kahlo con la tierra, y en la composición que hice donde ella parece dormir y con esos perros en brazos, es que ella también a su vez nutre a la tierra, a la madre tierra. On peut parfois aller encore plus loin. Là c'était les petits chiens, parce qu'elle en avait des chiens sans poil, ils sont adorables. Ella tenía varios de estos perros que son unos perros divinos, son unos perros sin pelo. Et parfois, j'ai pu aller encore plus loin de la peinture originale. Par exemple, ici, dans cette peinture où, effectivement, on voit son amour absolu pour Diego, qui prend la place du troisième œil, c'est-à-dire la partie de l'inconscient, de la plus profonde du cerveau. Aquí quise ir un poco más lejos que el original. Quise mostrar ese amor absoluto que ella tenía por Diego, que ocupa ese lugar del tercer ojo, que es la parte más profunda de nuestro inconsciente. Et ces fleurs et cette ramification qui part de ces fleurs, parce que ces fleurs qui représentent son amour absolu, elle porte le costume traditionnel de Tijuana, qui l'enferme un peu. Con las flores y las ramificaciones, que son ejemplo también de su amor absoluto, a la vez que viste esa vestimenta tradicional, que es algo que la vendría como a encerrar, a encorsetar. Et dans le livre final, je l'ai faite comme ça. En fait, cette fleur ici est découpée, et donc apparaît Diego en dessous, qui prend la place du troisième œil, mais ces fleurs représentent effectivement cet amour absolu. Et les ramifications sont carrément des ramifications sanguines, en fait, qui vont jusqu'à son cœur fleuri. En el dibujo final, en la pintura final, representé las flores, con una en el centro recortada y por debajo va a aparecer su amor absoluto, Diego, representado por esas flores, y las ramificaciones esta vez parten de su corazón. Es un amor que la vida... Et en dessous apparaissent effectivement les deux femmes, celle que Diego voudrait qu'elle soit, à gauche, la femme traditionnelle, et celle qu'elle voudrait être aussi, à droite. Et finalement, celui qui tient le cœur, c'est Diego. Y por debajo, en la segunda capa, aparecen las dos mujeres. A la izquierda, la mujer tradicional, la mujer que Diego quería, y a la derecha, la mujer que ella quiere ser, la mujer moderna, y quien tiene su corazón entre las manos, lo descubrimos en la última capa,
en Diego Rivera. Pardon, je me suis trompé. Voilà. Alors, évidemment, ce livre, une fois qu'on l'a fini, il y a une deuxième vie. Il y a des objets qu'on va créer, là, comme des... Je te laisse traduire en même temps. Cuando se termina el libro, empieza la segunda vida del libro. Así que ahora estamos pensando en objetos que estamos creando. Et on l'a présenté lors d'une exposition. Y que ya creamos y que presentamos en el marco de una muestra. Qui s'est passée au musée de la médecine. Le hicimos en el Museo de la Medicina. C'était une expo qui était très émouvante pour moi parce que j'ai pu mélanger les objets qui ont accompagné quelque part toute sa vie, c'est-à-dire les objets d'anatomie, les objets de dissection, on pourrait presque dire, les corsets, et j'ai replacé effectivement mes originaux de Frida au milieu de tout ça, qui faisait un petit peu écho, qui répondait à tout ça, parce que quelque part, ça revenait à la fin de ce cycle, cette femme qui a voulu être médecin, parce que dans le train, en fait, qu'elle a pris, avec lequel elle a eu l'accident, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se rendait à son examen d'entrée de concours de médecine, donc, auquel elle ne se rendra jamais. Elle ne sera jamais médecin, mais finalement, elle se sert de ce corps pour devenir effectivement une artiste qui va... parce qu'elle voulait devenir médecin pour soigner les autres, pour les aider. Et quelque part, par son art, c'est ce qu'elle a réussi à faire. Et c'est pour ça que j'ai voulu présenter cette exposition dans un musée de médecine, autour, là où normalement on ne présente pas de peinture, de livres ou de choses comme ça, et de faire rentrer en relation ces deux univers qui, pour moi, représentent parfaitement l'œuvre de Frida Kahlo. Y fue muy emocionante presentar a los originales del libro dentro de ese museo, el Museo de Medicina, donde estaban todos los elementos de disección, de anatomía, que son elementos como los corsés que acompañaron a Frida Kahlo a lo largo de su vida, y poder así poner en escena una suerte de diálogo entre esos objetos y el arte de ella. Porque además hay que saber una cosa, es que cuando surge el accidente, Frida está yendo a rendir el examen para ingresar en la Facultad de Medicina. Ella quería ser médica para poder ayudar a los demás. Finalmente, a través de su experiencia corporal y de su pintura, va a lograr ayudar a los otros, pero gracias al arte. Por eso para mí era importante demostrar a los originales en este museo, que no es un museo donde habitualmente se pongan objetos artísticos. Donc j'ai fait des volumes aussi, qui rappellent quelque part la première coupée qui m'a donné l'idée du livre. Realicé también volúmenes para poder así recordar también la escultura inicial que desató la idea de cómo hacer el libro. Et c'était très émouvant de faire ce vernissage, parce que sont venus au vernissage des fans de Frida Kahlo. Cuando inauguramos fue muy emocionante porque vinieron las fans incondicionales de Frida Kahlo. Comme là aussi. Mais il y avait aussi des gens, mais de tout âge, c'est-à-dire que c'est vraiment un vernissage où on a pu voir des enfants. Y a la vez gente de todas las edades, vinieron niños. Comme ça, et c'est quand même génial de voir ce regard-là Miren qué hermosa pour mirada. parler d'une artiste qui est morte il y a plus d'une soixantaine d'années. Ver un niño así emocionado viendo a algo que se refiere a un artista que murió hace 60 años. Et de voir autant de gens qui viennent, il y avait de la queue dans la rue pendant toute la nuit. La directrice du musée, elle a à moitié perdu la tête, elle avait peur qu'on lui casse son musée. Para la inauguración hubo cola durante horas y horas. Fue una inauguración a la noche y la directora estaba como loca porque tenía mucho miedo que se rompiese algo en el museo. C'est vrai, en plus. Et il y avait des gens de tout âge, il y avait des gens parfois, attends, je vais essayer de les retrouver, mais voilà, il y avait vraiment des gens de tout âge. Gente de todas las edades, como pueden ver. Et c'était, ça c'est l'éditrice avec laquelle j'ai fait le livre. Esta es la editora con la que hice el libro. Avec laquelle je travaille depuis mon premier livre jeunesse, Cereza Guinda. Y desde Cereza Guinda, que fue mi primer álbum juvenil, trabajo con esa editora. Voilà, donc voilà, si vous avez des... Et mon galeriste, Olivier. Y este es Olivier, mi galerista. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant.
Ahora si quieren hacer preguntas y que sigamos dialogando. Ah, il y en a quelques-unes. Là, il faut quelqu'un qui passe pour donner le micro. ¿Tenemos el micrófono? Ça, c'est Julien Martinez, l'artiste avec lequel je fais les volumes. Este es Julián Martínez, el artista con el que hago los volúmenes. Et qui parle bien espagnol, lui. Julián Martínez. Hola. ¿Dónde? Ok. ¿Por qué la elección de una Frida tan simétrica, con, no sé, una nariz tan perfecta, unos ojos tan grandes, cuando su impronta era representar un cuerpo real, representar una mujer que no se viera perfecta? Je vous ai compris, pourquoi la représenter parfaite? Aussi symétrique, alors que justement elle incarnait plutôt la réalité. Moi, je ne pense pas qu'elle soit si symétrique que ça. Si vous regardez justement là, elle n'est pas du tout symétrique au niveau des yeux, au niveau du nez, au niveau de beaucoup de choses. Simplement, franchement, je l'ai faite de manière frontale. Comme elle apparaissait pas mal dans les peintures, elle se dessinait souvent de 3/4. Le 3/4, je l'ai aussi dessiné dans le livre, par exemple ici. La chose est que parfois, vous savez, quand on est dessinateur, illustrateur, etc., on a des tics de dessin. On peut dire que le fait de faire un 3/4, c'était un peu son tic de dessin. Quand on fait un livre sur quelqu'un, on n'est pas obligé d'adopter ces tics non plus. Yo no lo veo tan simétrico, de hecho si miramos de cerca los ojos no son simétricos, la nariz tampoco. Si lo que más grande aquí, hay uno más grande que aquí. Aquí no es muy simétrico, también. Lo que sí adopté fue un enfoque frontal. Ella en sus pinturas se representa de 3/4, pero hay que saber algo, es que los dibujantes, los pintores tenemos ciertos tics, ciertas manías. Ella tenía esa, dibujaba siempre de 3/4. No porque estoy haciendo un libro sobre ella tengo que adoptar sus manías, así que yo la representé de otra forma. Hola. J'aime beaucoup tous tes livres. Ah, d'accord, merci, gracias. Je suis très contente. Bueno, mi pregunta es, ¿qué es lo que compartís con Frida Kahlo? ¿Por qué sentís que te relacionás algo con ella como para hacer un libro sobre ella? ¿Qué compartís con ella? Beaucoup de choses. Ce que je pense partager avec elle, et ce qu'on a pu découvrir à l'intérieur de ses lettres et de son carnet, c'est aussi cette solitude. C'est une femme qui se sentait seule, qui avait besoin effectivement des autres. Et cette solitude, quand on est un artiste, quand on est un créatif, quand on fait des livres, on la ressent forcément parce que pour créer, il faut être seul, il faut être dans son atelier. Pour faire beaucoup de livres, beaucoup d'images, il faut beaucoup de temps tout seul. Cette idée aussi de se sentir un peu un outsider, c'est-à-dire d'avoir besoin de prouver des choses, d'avoir besoin de effectivement s'exprimer à travers son art d'une manière différente. Elle s'exprimait par l'autoportrait. Moi, finalement, dans chacun de mes livres, c'est un autoportrait, mais par des histoires fictionnelles. Creo que comparto muchas cosas con ella. Lo que sí me pareció encontrar en sus cartas, en su diario, es la misma soledad. Una soledad, ella necesitaba mucho de los demás y se sentía muy aislada, muy sola. Cualquier persona que crea, cualquier artista, alguien que hace libros, es una persona que pasa muchísimo tiempo sola en un taller. Es la única forma de crear. Y creo que eso compartíamos, así como también esa idea de estar un poco... ser un poco un outsider, ¿sí? Estar un poco fuera del mainstream y esa necesidad quizás de demostrar ciertas cosas, la necesidad de expresarme, que ella también sentía. Ella lo hacía bajo la forma de autorretratos, pero creo que mis libros, aunque sean ficciones, son también una suerte de autorretratos. Et c'est marrant parce que, je ne sais pas si c'était parce que c'était Frida, je suis souvent malade, je tombe très souvent malade. Ce qui fait qu'on partage quelque chose, bon moi c'est moins grave qu'elle, mais en revanche j'ai été particulièrement malade pendant toute la réalisation du livre,
Donc du coup, j'avais vraiment l'impression de prendre corps, littéralement, parce que j'ai même été à l'hôpital juste à la fin de la création du livre, parce que j'ai eu un effondrement physique très très fort. Alors, je ne sais pas si c'était lié à l'heure ou psychologique ou quoi, mais en tout cas, on a partagé ça aussi. Y hubo algo más que compartimos. Yo estoy muy seguido enfermo, no es tan grave obviamente como ella, pero durante este libro particularmente me enfermé varias veces y sentí que era como una forma de tomar el cuerpo también de Frida. De hecho, al final del libro terminé en el hospital, tuve como un derrumbe físico. No sé si tiene que ver con su obra o si fue un agotamiento psíquico, pero en ese momento también sentí que compartía algo más con ella. Hola, buen día. Una pregunta. Cuando decidiste, por primera vez realizar este trabajo, ¿ya tenías un conocimiento profundo de su vida y fue la admiración hacia ella la que te hizo elegirla como objeto del libro? ¿O qué fue lo que te impulsó a hacer un libro sobre ella? Oui, j'avais fait des études d'histoire de l'art, donc je connaissais bien le travail de Frida. En revanche, plein d'éléments, je les ai découverts en faisant le livre. Parce que Frida, il y a un vrai culte sur elle et que du coup, sont conservées énormément de choses, ces carnets. J'avais pas lu l'entièreté de ces carnets, là je l'ai fait. J'avais pas été à la Casa Azul, là je l'ai fait. En allant à la Casa Azul, j'ai découvert tout un tas de choses que je n'imaginais pas. Par exemple, effectivement, son rapport à la sculpture, son rapport à l'objet qu'elle se réappropriait constamment. Donc c'est vrai que j'ai quand même découvert, par exemple, cette mosaïque, c'est elle qui l'a fait. Cette coiffe, évidemment, vous doutez bien que c'est elle qui l'a fait. Cette cuisine, c'est vraiment Frida. Et c'est ça partout. Et ça, je l'ai découvert en me mettant à travailler dessus. En revanche, tout l'aspect sur les peintures, sur le rapport à la peinture et sur des éléments de sa vie, je le connaissais. C'est ce qui m'a donné d'ailleurs envie de faire le livre. Sí, tenía un buen conocimiento de su obra, en mis estudios la conocía, pero lo que descubrí cuando decidí hacer este proyecto son un montón de elementos que no conocía. Hay todo un culto sobre Frida Kahlo, por eso hay muchas cosas que fueron conservadas. Y me adentré más en la lectura de los diarios, cosa que no había hecho, descubrí ahí muchos elementos nuevos, pude conocer su casa y ahí lo que descubrí y que no sabía era esa relación que tenía también con la escultura, con los objetos que se apropiaba de una manera constante. Se ven mosaicos que los hizo ella misma, los peinados que ella hacía obviamente y también su cocina. Cuando uno ve eso, entiende que todo eso es Frida, que Frida está presente en cada uno de esos elementos. Así que conocía su pintura y ya tenía las ganas de este proyecto, pero al ir a acercarme más del artista fui descubriendo elementos nuevos. Mencionaste que este libro le pediste a Sebastián que colaborara específicamente y me gustaría saber la opinión de él sobre su aporte al libro y cómo fue el proceso que hicieron para seleccionar los textos y las citas que finalmente quedaron en el libro. Alors, pour la citation, c'était Sébastien. Il va falloir faire une nouvelle conférence avec lui. Habría que hacer una nueva conferencia con Sebastián, que está aquí. Elle veut savoir par rapport aux citations que tu as utilisées. Oui. Tu veux répondre, Sébastien? Sébastien es muy... Pero, choisir des textes, il y a besoin de sentir en tout cas une vraie connexion avec les textes, d'être tu n'as pas le choix, non. Il faut ressentir le texte. C'est pour ça que c'est vrai qu'avec Sébastien, on a fait une dizaine de livres et que du coup, je me sens en confiance et que je savais qu'il allait s'approprier la chose de manière très bien. Es verdad que había que establecer una conexión con los textos de Frida, había que poder percibirlos. El texto en general.
con cualquier texto que uno quiere trabajar y que poder establecer un vínculo, una conexión. Y sabía que con Sebastián no iba a haber problema y que lo iba a lograr porque ya tenemos 10 libros hechos juntos y ya hay una confianza y sé que es alguien que es perfectamente capaz de apropiarse así a un texto completamente. Bonjour. Ici. Ah d'accord. Oui. C'est seulement, vous avez dit que vous avez vu, quand vous aviez 10 ans, une carte postale et que vous avez vraiment voulu faire quelque chose sur elle. À l'époque, pas encore. À 10 ans, non, c'était un peu tôt. Hein. Je sais pas quel âge tu as, toi 13. 13, bon. T'as vu, t'es pas tout de suite, tu vas pas te prévoir un livre, là, quand même. Donc, non. À 10 ans, j'ai découvert la carte postale et elle m'a touché. Je sais pas si toi, t'as découvert Frida avant, mais c'est quand même une peinture qui touche. Et après, quand j'ai fait mes études d'histoire de l'art, là, j'avais 15 ans. Et c'est là que je me suis dit, il faut faire un livre dessus. Mais pourquoi elle quand il y a tellement d'artistes? Parce que je pense que elle représente vraiment, pour moi c'est un peu la représentation parfaite de comment, ce qu'on appelle un peu effectivement la transcendance ou la résilience, c'est-à-dire être capable, avec des tas d'éléments qui t'arrivent dans la vie, des difficultés, de le transformer en art, d'en faire un art. Il y a d'autres artistes qui l'ont fait, mais elle vraiment, il y a un rapport entre le corps, et j'espère que tu l'as compris dans la conférence, il y a un rapport entre le corps et son art qui est très fort, c'est-à-dire un rapport direct entre cet accident, ces difficultés et cette création. Et je trouve que du coup, c'est un livre qui parle autant de Frida, qui parle autant de qu'est-ce que c'est que de créer, qu'est-ce que c'est que d'être un artiste. Merci. De rien. Preguntaba si cuando a los 10 años tuvo contacto con esa postal, ahí mismo había decidido hacer un libro. Y Sebastián explica que ahí se conmovió. Sebastián no se quiere explicar nada. Benjamin explica que ahí se sintió conmovido, pero no es una edad en la que uno decida, bueno, ya está, voy a hacer un libro. A los 15 años, cuando ya empieza a estudiar historia del arte, ahí tiene el sentimiento que quiere hacer algo sobre esa artista. Y la muchacha pregunta, pero ¿por qué esta artista habiendo tantas otras artistas? Y Sebastián explica que ella Pero Sebastián puede explicar también. Benjamín explica que lo que representa Frida Kahlo es como el exponente máximo de cómo de un padecimiento, de los accidentes de la vida, se puede uno, con resiliencia, hacer de eso un arte, ¿no? Es el exponente máximo de esa relación y sobre todo de un artista cuyo arte está extremadamente vinculado a su cuerpo, a su experiencia corporal. Se ve esa relación directa entre el accidente, los dolores físicos y su creación. Por eso pienso que el libro es un libro que habla tanto de Frida Kahlo como de la posibilidad de crear, del proceso creativo. Bon, après, je ne fais pas que des livres sur Frida. Hein. Je peux vous montrer, par exemple, il faut bien qu'il y ait le son. Si tenemos buen sonido, les puedo mostrar que no hago solamente libros sobre Frida. Le prochain qui va sortir ici, je crois que c'est le mois prochain, je ne sais pas sûr. Me parece que el mes que viene va a salir el mes que viene. El mes que viene, sí. Es Alicia al lado del... No. El próximo que va a salir es Alicia al lado del otro lado. Ah, d'accord. En francés, pero... No, en español, pero en Frida es en francés. Claro, el video está en francés, pero va a salir en español.
lequel il va falloir attendre beaucoup plus longtemps. Para esto va a haber que esperar un poquito más. C'est elle. El año que viene. El Carmen. Bon, un autre y demás. Sí, poco. Nada más. Est-ce que des questions? Encore. ¿Si quieren hacer la pregunta? Sí, yo quería preguntar, viendo los dibujos que mostró con la musculatura, eso para estudiar el dibujo final, si en algún momento consideraría publicar en un libro o internet o por algún medio los dibujos del proceso para después lo que queda el final. Ajá. Si. Alors, j'ai fait on a édité avec une maison d'édition qui s'appelle VL Édition, un tirage spécial avec 3 des crayonnés qui étaient reproduits exactement à la taille et avec une technique d'impression qui est impressionnante, qui s'appelle le fine art et qui reproduit mais à la perfection, au point que si je mets le crayonné original à côté du crayonné imprimé, il y a des gens qui peuvent comprendre. Et bon, alors après c'est très limité, il en reste même pas 20 maintenant sur les 150. Et on l'avait fait, je vais vous montrer où c'était, on l'avait fait pour comment ça s'appelle, Frida Anatomicum Stessa, voilà. On l'avait fait pour le mais l'année qui arrive va sortir un artbook qui va résumer 15 ans de travail. C'est-à-dire que j'ai commencé à 5 ans. Et dedans, il y aura sans doute des processus, des crayonnés. C'est à ça que va servir le artbook, c'est-à-dire de montrer un peu l'arrière-cuisine. Hemos hecho con una editorial que se llama Ver Edición una tirada especial de 3 bocetos en tamaño real, con un procedimiento de impresión fantástico que se llama Fine Art, donde si ponemos al lado el original del documento impreso no se puede ver la diferencia. Imprimimos 150, esas tiradas quedan 20 nada más, y lo hicimos para la muestra en el museo. Pero el año que viene va a salir un libro de arte, un artbook, que es una retrospectiva sobre mis 15 años de carrera, lo que les hace entender que empecé a los 5 años. Entonces se podrán ver ¿Por qué todos? Por favor. Donde van a estar presentes etapas del proceso, bocetos y ver justamente un poquito la trastienda de los libros que hago. Yo no tengo una pregunta, pero tengo un regalo, Okay. un agradecimiento, c'est un petit cadeau. Ah, bah oui, avec plaisir. Les papillons. Ah, les papillons. Sí, es una carla Los mariposas. Ok. Merci, muchas gracias. Aquí. Voudriez-vous faire un livre sur un autre artiste qui vous touche? Alors j'en ai déjà fait un, parce que l'artiste qui m'a... Il y a plusieurs artistes qui m'ont beaucoup touché à travers le temps, et c'est un peu comme des phares, c'est-à-dire que tu les rencontres à ton âge, un petit peu après, à l'âge de ta sœur, je pense que c'est ta sœur, et qui sont des artistes qui font dire « Ah, on peut faire ça. Ah, moi aussi j'aimerais faire ça, etc. » Et donc il y avait Disney, quand j'étais vraiment plus petit. Après il y a eu Ghibli, c'est-à-dire Miyazaki, etc. Et ensuite Burton et Léonard de Vinci. J'ai été fou. Alors évidemment ça fait bizarre quand on le met comme ça, mais bon, quand on est un enfant, on s'en fout, hein. On met Léonard de Vinci au même niveau que Disney, il n'y a pas de raison. Et j'ai déjà fait un livre sur lui, qui était une bande dessinée, qui n'est pas finie, il faut que j'arrive à finir un jour. Mais en même temps, c'est parfaitement lui rendre hommage, parce qu'il ne finissait jamais rien.
Donc, que sa bande dessinée ne soit pas terminée encore pour le moment et ne soit pas publiée en Espagne, je demanderai à la jeune femme blonde ici pourquoi, puisque c'est mon éditrice. Et ben voilà, mais en tout cas, j'ai fait un livre sur Léonard parce que c'était vraiment un artiste qui m'a vraiment touché à la fois dans sa peinture, dans son génie créatif, mais à la fois dans l'homme qu'il était. Et c'est pour ça que j'ai travaillé une bande dessinée où vraiment on l'entend parler, parce que c'était un cerveau, un personnage fascinant. Merci. Sí, a lo largo de la vida de uno hay varios artistas, varias personas con las que uno se cruza que representan como faros, que nos van guiando. Algunos a tu edad, otros a la edad de tu hermana. Son personas que nos deslumbran por su arte y que nos marcan de alguna forma. En mi infancia puedo hablar de Disney, después los estudios Ghibli y Miyazaki, después fue el encuentro con Burton y Leonardo da Vinci. Entonces, puesto así lado a lado puede parecer un poco extraño, pero para un niño eso no es ningún problema. De hecho, Leonardo da Vinci es un artista que admiro muchísimo y tengo un proyecto inconcluso, estoy tratando hice un cómic que esté inconcluso, es una forma... un proyecto secreto, ¿no? Que ese cómic siga inacabado es una forma también de rendirle homenaje, porque Leonardo da Vinci nunca terminaba sus creaciones. Todavía no está publicado en español, quizás le puedan preguntar a mi editora. Aquí. Pero es un autor que quise retratar no solo como el genio que era, como el artista que era, pero también como la persona que era, porque de hecho le quise dar mucho espacio en el cómic. Se escucha mucho su palabra, porque eso es algo que a mí me conmovió mucho, escuchar cómo pensaba ese hombre. Leonardo et Salai. C'est sur l'histoire d'amour en fait de 30 ans entre Leonardo et un de ses assistants qui s'appelait Salai et qui a d'ailleurs donné corps à quasiment tous les personnages masculins, y compris le Saint Jean-Baptiste, qui est un petit peu la peinture que je reprends là mixée avec la Joconde. Et cette relation était très importante dans son œuvre et on se rend compte. Mais c'est un artiste, un type extraordinaire et très fascinant à découvrir. Et cette histoire d'amour de 30 ans, en fait, on la vit du début à la fin et on comprend beaucoup de choses en fait sur sa création. Este es el libro inconcluso que relata la historia de amor de 30 años entre Salai, el asistente, y Leonardo da Vinci. De hecho, Salai es quien daba el cuerpo de referencia para muchas de las obras de Leonardo da Vinci e incluso para la obra de San Juan Bautista, que aquí quise representar de alguna forma, integrándola con también la figura de la Gioconda, de la Mona Lisa. Pero es importante entender esa relación, permite entender mucho mejor también la obra de Leonardo da Vinci. ¿Hay preguntas? Okay. Hola, te felicito por tu trabajo. Gracias. Te quería preguntar, hay algo que se nota, cómo nos fuiste contando todo el proyecto de la producción de Frida, como que tu trabajo encuadraría perfectamente también en el trabajo de un investigador científico. Y quería saber si eso vos lo haces conscientemente o si es tu forma de trabajo de siempre, si salió de este proyecto, ¿no? Como que si fue algo que se formó en vos con Frida. Y por otro lado, la investigación científica siempre se da dentro de un marco de mucha contención y de cumplimientos, ¿no? Con equipos que te piden entregas y que te hacen evaluaciones y te van acompañando. Y no sé si eso funciona con las ilustraciones, o también está esto que vos decías que te sentís solo y que te terminaste derrumbando con el trabajo, si tiene que ver con eso, de la falta de ese acompañamiento. Y me parece como que también es muy coherente el hecho de que se haya publicado en un No la acuerdo. ¿La sintetizo o...? Capaz le puedo traducir esta primera parte y después... Sí, la segunda parte y la tercera. ¿Sí?
C'est difficile. Je le fais dans tous les projets. C'est-à-dire je m'investis à 400%, c'est pour ça que je ne peux pas faire non plus 10 projets par an. Il y a des illustrateurs qui arrivent à faire 10, 14 livres par an, parce qu'ils les font très vite, ils les font par-dessus la jambe, ils les font très vite comme ça, au fusain ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que moi, je ne peux pas. J'ai besoin vraiment de me concentrer. Et ce que j'aime particulièrement dans les projets, c'est précisément cette phase de recherche aussi. J'adore ça. Et c'est vrai que là, par exemple, je rigolais en mettant les PDF et tous les projets, mais parce que c'est vrai, il y a une dizaine de projets qui sont lancés en ce moment, en même temps, pour lesquels, en fait, je collecte des informations, je fais des expositions, je vais partir à la Casa Azul, par exemple, pour Frida il y a 3 ans, etc., etc. C'est la partie qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire que c'est la partie où cette phase de recherche, d'essayer d'apprendre, en fait, moi-même. Et c'est ça que j'aime, c'est apprendre beaucoup dans les projets. J'ai fait des projets aussi, là sur Léonard, j'ai appris des tonnes de choses, puis c'est un tel plaisir de se retrouver effectivement sur le Quattrocento, sur tous ces éléments, c'est fascinant. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement de temps, et c'est vrai que ça prend le pas sur tout. C'est-à-dire que concrètement, ça fait, je sais pas, 4 ans que j'ai pas eu de vacances du tout, etc., etc. Après, voilà, c'est aussi une chance de pouvoir faire ces projets-là, des livres aussi compliqués, et j'en ai conscience. C'est aussi pour ça que peut-être j'adore tellement le lapin blanc dans Alice, c'est-à-dire j'ai l'impression de passer mon temps à courir après le temps. Et c'est vrai que quand on court après le temps comme ça, quand on travaille tout le temps, quand on fait parfois 60 heures sans dormir, au bout d'un moment, on finit par payer l'addition. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé avec Frida, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le corps, il dit stop. Il dit, tu dois te reposer, tu dois arrêter, et voilà, il faut l'écouter, s'arrêter un peu, puis après on recommence. La verdad que lo hago en todos mis proyectos, esa forma de comprometerme con la parte de investigación, me entrego al 400% y también por eso no puedo hacer tantos libros. Quizás otros ilustradores que usan simplemente carbonilla sacan 10 o 14 libros por año, no es mi caso. Y no lo hago porque además me gusta todo ese proceso de concentrarme en un proyecto, toda esa parte de investigación. Le mostré a modo de chiste todos los PDF, pero es que realmente estoy sobre 10 proyectos en paralelo, para los que voy colectando información, para los que voy a ver ciertas exposiciones o voy como para el caso de Frida visitar la Casa Azul. Y es la parte de mi trabajo que más me gusta, es esa parte donde aprendo, donde me nutro. Con Leonardo da Vinci fue un placer adentrarme así en la época del 400, pero sí me requiere muchísima energía y muchísimo tiempo. Le tengo que dedicar tanto tiempo que hace 4 años que no tuve vacaciones. Es una suerte poder trabajar así y terminar obteniendo libros tan complejos. Pero me siento un poco a veces como el conejito blanco de Alice, que está siempre corriendo detrás del tiempo, y también a veces el cuerpo nos pasa factura, porque cuando uno está 60 horas sin dormir, uno se termina enfermando. Así que hay que poder escuchar el cuerpo, detenerse para poder seguir mejor. Hola. Leí, escuché en una entrevista tuya que una de las fantasías de lo que pudiste realizar fue Cuentos Macabros, porque Poe te había marcado mucho en tu infancia. Quería saber por qué, y si se puede, y, porque a mí también. Y ¿por qué siempre fue, por ejemplo, Grimorio de Brujas, o Ondina, o Frida? ¿Por qué siempre son mujeres las que estás tan interesado? Se ve mucho Nuestra Señora de París, por ejemplo. Muchas gracias. Deux questions très différentes, mais c'est marrant parce que dans la réponse, il va y avoir un livre qui va répondre à tes deux questions. Premièrement, Poe, ça fait vraiment partie de mes artistes phares. Ça a été pour moi une découverte incroyable. Je trouve d'ailleurs toujours incroyable de se dire que 200 ans plus tard, non c'était les 250e, donc 250 ans plus tard, il reste à part dans la littérature, c'est-à-dire que c'est un type, avant lui n'existait pas le polar, avant lui n'existait pas le fantastique,
avant lui n'existait pas toute cette littérature, effectivement, il n'y aurait pas eu de Stephen King, il n'y aurait pas eu de Higgins Clark, tout ça sans Poe n'existerait pas. Ces courants littéraires entiers, il les a créés. Il y a eu des tas d'artistes qui ont été influencés par lui, Lovecraft, les artistes que je viens de citer, etc. Et il reste une singularité absolue d'un travail autour de la psychologie des personnages qui est incroyable. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a plu en lui, qui continue à me plaire et qui fait que je me sens proche, c'est-à-dire ce travail en fait de travailler une histoire autour de la psychologie d'un personnage et de le construire autour de cette... C'est exactement la façon dont je travaille. Pourquoi les femmes? On m'a posé la question 2000 fois, mais je vais répondre encore. C'est-à-dire que c'est pas volontaire, je ne me dis pas je vais faire que des livres sur des femmes. C'est que il se trouve que les femmes permettent, pour les personnages de littérature, un plus grand panel de sentiments, une plus grande complexité que les hommes, parce que on peut les faire à la fois fragiles, sensibles, aimants, le stéréotype qu'on peut voir des femmes, mais on peut aussi les faire fortes, on peut aussi les faire déterminées, on peut les faire, il n'y a pas de problème. Si on fait la même chose avec un homme, c'est-à-dire un homme, on peut le faire fort, déterminé, sans problème. Si on lui met trop de sensibilité, trop de fragilité, on perd la masculinité du personnage et tout de suite ça bascule vers autre chose qui peut être intéressant, mais qui ne... Donc c'est la raison pour laquelle j'utilise beaucoup les femmes, les mères, ça me fascine, je trouve ça, voilà, je pense que ça me permet un plus grand panel. Mais j'en ai pas fini avec Poe, il y aura un deuxième livre de Poe, et le premier livre était, en couverture, on voyait une veuve, et donc c'était un livre en fait sur la mort et les femmes, c'est ça qui relie toutes les histoires de ce livre, et je vais faire un deuxième volume, qui paraîtra l'année prochaine ou l'année d'après, non, bon bref, paraîtra dans pas longtemps, et ce sera sur l'homme et le fantastique. Bien, son dos preguntas, pero podría responderte con un solo libro que responde a esos dos aspectos. Poe sí fue un verdadero faro, ¿sí? Una referencia para mí. Conocer su obra fue increíble y es increíble como 250 años después sigue siendo un artista único, un artista singular. De hecho, sin él no tendríamos quizás Corrientes enteras, no tendríamos literatura policial, literatura fantástica, nunca hubiésemos tenido un Stephen King o Higgins Clark. Es alguien que está a la fuente de corrientes enteras, que inspiró muchísimos artistas, como los que cité, como Lovecraft, porque lo que tenía de singular es que partía de la psicología de sus personajes, era de ese punto, desde ese punto que armaba la historia. Y es lo que a mí más me gusta de él, y ahí me siento muy cercano, porque es también mi forma de trabajar. Me gusta partir de la psicología del personaje para poder ir creando en torno al personaje la historia. ¿Por qué mujeres? Siempre me preguntan eso. No es una elección consciente o voluntaria, pero es verdad que los personajes femeninos de la literatura lo que tienen es que permiten un abanico de sensaciones, de emociones mucho más amplio que los masculinos. Permiten ahondar en la complejidad de la humanidad. Porque a una mujer se la puede representar como un ser frágil, sensible, amante, es un poco el lugar común, pero también se puede representar a una mujer como un personaje fuerte, determinado. Lo mismo no se puede hacer con los hombres, es más delicado o es más complicado. Si uno quiere mostrar el lado más sensible o delicado de los hombres, pierden el atributo de la virilidad, lo que puede ser interesante, pero ya es más complejo. Entonces me gusta mucho trabajar con mujeres, con madres, son arquetipos que me fascinan y que dan un abanico de experiencias humanas muy rico. Con Poe no he terminado todavía, estoy pensando hacer un segundo volumen que tiene que salir en el año que viene o el siguiente, y de hecho va a ser un libro sobre, el primer libro fue sobre, había la viuda en la portada, era sobre la muerte y las mujeres. C'est pour ça qu'il y a une veuve en couverture. Por eso hay una viuda dans le premier, il y a une veuve en couverture parce que c'est sur, en fait, tous les contes sont autour de la mort et de la vision de la femme de Poe. Todos los cuentos del primer tomo son sobre la visión que tenía Poe de la muerte y de las mujeres, por eso la viuda en la portada.
En este segundo volumen que va a salir voy a hacer más hincapié sobre el hombre. Y el fantástico. Y el fantástico. Y lo fantástico. Acá tenemos la última pregunta. Entonces hago dos. No, ¿cómo pensás al destinatario niño de tus libros y de qué manera te llevas con esta situación privilegiada de ilustrador que puede publicar libros lujosos? Les enfants, en fait, moi je pense à faire un bon livre avant tout. Et parfois même quand on pense que le livre qu'on a fait, par exemple sur Frida, lorsqu'on a terminé le livre de Frida, on avait, c'était avec mon éditeur qui s'appelle Albin Michel, jeunesse, normalement, et on n'a pas mis jeunesse à la fin parce qu'on s'est dit, c'est pas un album, c'est pas non plus un roman illustré, donc pour adultes, et c'est pas non plus un livre d'art. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Mais ils m'ont dit, mais c'est un bon livre. Et donc on l'a sorti comme ça, et finalement, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré les photos des enfants à l'exposition, et les regards surtout qu'ils avaient. Et c'est un livre dont les enfants se sont complètement appropriés. Je pense qu'un livre, c'est pas un yaourt. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est périmé à partir d'un certain âge, c'est de tel âge à tel âge. Pour moi, c'est des débats stupides. Avant tout, c'est faire un bon livre. Les enfants savent se l'approprier. Il faut savoir, quand on s'adresse aux enfants, au niveau de lecture, c'est-à-dire pas utiliser des mots trop abstraits, parce que l'abstraction est un élément que l'enfant ne perçoit au niveau de sa psychologie interne qu'après 8 ans. Il faut donc partir plus sur la métaphore, partir sur des termes, lorsqu'il y a des termes compliqués, pouvoir les expliquer au moins par la situation après. Mais finalement, les limites sont très légères et les enfants sont capables de comprendre beaucoup plus de choses que les parents pensent qu'ils ne le sont. Et c'est vrai que pour la deuxième question, comment répondre à cette question? Je sais que j'ai de la chance de pouvoir faire des livres, les livres que je veux. C'est la raison pour laquelle je sacrifie beaucoup de choses pour ça, c'est-à-dire des plaisirs que d'autres ont de la vie, de pouvoir boire des verres, de pouvoir aller en vacances, de pouvoir machin, parce que j'ai conscience que c'est maintenant que je peux le faire et que ce ne sera pas forcément le cas dans 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. Voilà. Entonces, cuando pienso en hacer un libro, pienso en hacer un buen libro. No estoy pensando en el destinatario. En el caso de Frida Kahlo, el editor francés es Albin Michel Juvenil. Pero cuando el libro terminó listo, nos dimos cuenta que no era realmente un libro juvenil. No sabíamos muy bien cómo encasillarlo. No era un álbum juvenil, tampoco era una novela gráfica para adultos. No se trataba realmente de un libro de arte. Lo que sí sabíamos es que habíamos hecho un buen libro. Y en la exposición lo que pudimos ver es que los niños sí se lo podían apropiar. Et pour les dédicaces et dans les rencontres dans les classes, c'est un livre qui a été beaucoup acheté par les enfants. Ese libro tuvo mucho éxito con los niños, me di cuenta cuando fui a las clases de aula, cuando hice firmas, se lo apropiaron totalmente, más de lo que habíamos imaginado. Y en eso creo que un libro no es como un yogur que tiene como una edad y antes o después se vence. El debate sobre edades o destinatarios públicos para un libro me parece que es un debate bastante estéril. Lo importante es hacer un buen libro que tenga niveles de lecturas que respeten las posibilidades de los niños. Obviamente un niño, si uno tiene un lenguaje demasiado abstracto, se va a perder, porque sabemos que en el desarrollo psicológico, recién a los 8 años se puede empezar con abstracción. Así que hay que tener otros recursos, como el recurso de la metáfora, explicar los términos más complejos, pero son límites dentro de todos que se pueden plantear sin ningún problema. Y los niños entienden muchísimo más de lo que nosotros adultos pensamos que ellos entienden. Para responder a la segunda parte de tu pregunta, difícil responder. Sí soy consciente que tengo muchísima suerte de poder hacer estos
libros, por eso sacrifico también muchas otras cosas, placeres que tienen otros, de salir a tomar algo, irse de vacaciones, porque soy consciente que es algo que puedo hacer ahora, no sé si siempre será el caso, así que me dedico mucho a esta posibilidad que tengo. Muchas gracias.